Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que aunque a veces se evita, es esencial para el bienestar integral en la adultez media, la libido. Exacto, muchas veces se asocia solo con el deseo sexual, pero en realidad la libido también tiene que ver con la energía vital, el vínculo afectivo, la autoestima y la manera en que nos relacionamos con el cuerpo. Y por eso decidimos titular este episodio Comprendiendo la libido durante la adultez media, cambios, retos y significados. Porque como mencionamos, no solo se trata de hablar de sexo, sino de entender cómo evoluciona el deseo a medida que crecemos y cambiamos. Y bueno, antes de entrar en materia, vale la pena recordar que entendemos por adultez media. Sí, en esta etapa abarca más o menos de los 40 a los 59 años y es un periodo donde hay mucho equilibrio y reflexión, donde muchas personas ya alcanzaron cierta estabilidad personal, familiar o laboral, pero también empiezan a notar cambios físicos, emocionales y sociales. Según los autores Papalia y Feldman, la adultez media es una etapa donde se consolidan los logros previos, pero también aparecen nuevos retos, como por ejemplo adaptarse al envejecimiento, acompañar a hijos, adolescentes o incluso replantearse metas personales. Y claro que todos estos cambios influyen directamente en la manera en que vivimos la sexualidad. Por eso, entender la libido en esta etapa es entender también el bienestar emocional y el bienestar relacional. Es importante abordar esta problemática. Abordar los cambios en la libido durante la adultez media es importante porque está directamente ligado al bienestar psicológico, emocional y relacional. Sí, durante estos años muchas personas reportan disminución del deseo sexual, dificultad para la excitación o cambios en la satisfacción, y eso puede generar angustia o inseguridad sobre el envejecimiento, la apariencia o la relación de pareja. Además, vivimos en una cultura que asocia la sexualidad con juventud y rendimiento, lo que genera presión y obviamente afecta la forma en la que las personas perciben su cuerpo y su deseo. Desde la psicología, comprender estos cambios es fundamental, ya que impactan en la autoestima, en la identidad y en la comunicación de pareja. Hablar de la libido es también poder hablar de la salud mental. Exacto, y al hacerlo podemos ofrecer información basada en evidencia, promover el autocuidado y romper tabús que muchas veces generan culpa o vergüenza en nosotros. Y hablando de eso, igual es importante hablar de los factores que influyen desde lo psicosocial y lo cultural. Por ejemplo, el autor Michel habla de cómo los cambios del deseo sexual no se deben solo a lo biológico, sino que también influyen gracias a su contexto social, las creencias culturales y las dinámicas que se manejan entre parejas. Por ejemplo, en nuestra sociedad existe un modelo que vincula sexualidad con juventud y atractivo físico. Eso hace que muchas personas, especialmente mujeres, sientan que pierden valor erótico con los años. Y no olvidemos la sobrecarga laboral y familiar, porque en esta etapa es súper común estar cuidando hijos, padres mayores y al mismo tiempo cumplir con el trabajo. Así que como dice Bodenman, ese estrés constante disminuye el deseo y desgasta la relación. También existen muchos mitos. Se cree que el sexo deja de importar con la edad, que la menopausia significa el fin de la sexualidad o que los hombres deben mantener un deseo constante. Todo esto solo genera ansiedad y distancia. Y por eso es muy importante mirar la libido desde una perspectiva integral, es decir, desde una perspectiva biológica, psicológica, social y cultural. Bueno, y ahora teniendo todo esto en cuenta, también hablemos de las acciones o estrategias desde la psicología, que obviamente se pueden hacer muchísimas cosas para acompañar todo este proceso. Una de ellas, y muy importante, es la educación sexual en la adultez, que suele ser olvidada en las políticas públicas. Por ejemplo, en los programas comunitarios se buscaría hablar de un erotismo, de equidad de género y de consentimiento, y cómo eso ayudaría a mejorar la actitud hacia la sexualidad. Otra de las estrategias es la terapia sexual cognitivo-conductual, que trabaja las creencias sobre el cuerpo, reduce la ansiedad y entrena la comunicación íntima. Técnicas como el Sensate Focus o la resignificación del envejecimiento han demostrado aumentar la satisfacción sexual.
Otra estrategia es la terapia de pareja con enfoque sistémico, donde se fortalece la empatía y la conexión emocional. Cuando las parejas mejoran la comunicación, también entonces mejora la vida sexual. Por último, crear espacios seguros de diálogo es esencial, porque hablar abiertamente de la sexualidad en esta etapa reduce este estigma y promueve una vivencia más libre y saludable. Muchas veces pensamos que la libido solo pertenece a la juventud, pero no es así. A los 40 o 50 el deseo no desaparece, simplemente se transforma. Según Pérez Aranda, la sexualidad en esta etapa va más allá del placer físico, sino que se vuelve más emocional y significativo. Y también como menciona el autor Cárdenas, en la adultez media muchas personas viven una sexualidad más libre, sin miedo al embarazo y con mayor comunicación con la pareja. Aunque culturalmente sigue siendo tabú hablar de sexo en esta edad, McCary nos recuerda que la sexualidad es parte de la calidad de vida en cualquier edad. Además, la investigación muestra que sentirse deseado o satisfecho sexualmente mejora el ánimo, la confianza y el bienestar en general. Pérez Aranda y otros incluso encontraron que una vida sexual activa se asocia con más felicidad y autoestima. Otro de los autores que habla sobre este tema es Carol Rich, y él explica que el bienestar incluye autoaceptación, propósito y relaciones positivas, todas fortalecidas cuando vivimos el deseo de forma sana. En resumen, y como menciona el autor Diner, el bienestar no es solo ausencia de problemas, sino la capacidad de disfrutar la vida, y eso también pasa por el placer y por el vínculo emocional. Bueno, para llegar a una conclusión y dar un cierre a este tema, es importante reflexionar sobre la libido en esta etapa de la vida, ya que es una forma de reconciliarnos con el cuerpo y entender que el deseo no se apaga, sino que cambia y evoluciona. A nivel profesional, este tema nos enseña la importancia de abordar la sexualidad con empatía, evidencia científica y sin juicios. Y en lo personal, también nos invita a repensar cómo miramos el envejecimiento, el deseo y la intimidad. Porque la sexualidad no termina con los años, se transforma en una forma mucho más profunda de conexión con uno mismo y con los demás. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Comprendiendo la Libido durante la adultez media, cambios, retos y significados. Gracias y nos escuchamos en en el próximo podcast. Muchas gracias. Gracias.